todos, soy Mercedes Pullman y otra vez estoy aquí. Y hoy os traigo una historia muy interesante. ¿Queréis rejuvenecer? Pues es el momento de aprender cómo hacerlo. No os voy a contar en qué consiste por si cambiáis de opinión, pero si queréis la eterna juventud, ese es el momento. Pero bueno, habrá que buscar a un cirujano para eso. Aparte de esto, hoy os quiero contar que voy a sortear este libro mío, OVNIs en Ucrania. A ver, está como al revés, no sé cómo ponerlo, pero lo veis, ¿no? O sea, podéis leer en modo espejo. Y no importa si sois del país de América Latina, me comprometo a enviároslo si ganáis el sorteo. El sorteo consiste en una cosa muy simple. Tenéis que encontrar el momento y decir dónde aparece el perrito corriendo por la pantalla. Entonces, los que contestáis entraréis en sorteo que lo comunicaré en el próximo vídeo y ya nos pondremos en contacto en particular para que me deis vuestra dirección y pueda mandaros el libro. Así que sin más preámbulos, empezamos. Cualquier persona teme a la muerte y sufre del deterioro moral y físico que llega con la edad. Creyentes y no creyentes piden a Dios o a la ciencia prolongar su existencia en la tierra y salvarse del lamentable deterioro de la vejez. El 8 de octubre de 1919, Dr. Sergei Voronov contó en el Congreso de los Cirujanos celebrado en Francia sobre sus 125 trasplantes de testículos de monos en su laboratorio Collège de France. Así le surgió la idea de aplicar esta técnica en los humanos. En busca de órganos para trasplantar, eligió a los primates. En junio de 1923, en el Congreso Mundial celebrado en Londres, Sergei Voronov expuso los resultados de sus investigaciones. Ha declarado que ha encontrado la causa de envejecimiento que se oculta en las glándulas genitales, que con el tiempo dejan de reproducir la hormona necesaria para no envejecer. Ha asegurado a los oyentes que ha encontrado el método para devolver la juventud a la gente. A los 7 pacientes suyos, él ha trasplantado los testículos de monos. Uno de ellos fue el inglés Sil Arthur, de 74 años, veterano de las campañas indias. El 2 de febrero de 1924, Voronov implantó varias partes de los testículos de pavián grande al paciente. Tras la rápida cicatrización de las heridas, el paciente abandonó París en 2 semanas. Así era él antes de la operación, obeso, con la mirada apagada, andaba con bastón y ya ni siquiera tenía erecciones. Y ahora es así, después de 2 años tras la operación. Salta por las escaleras, ha vuelto a practicar esgrima, le han desaparecido las arrugas, la calva se cubrió de pelos y ha vuelto a tener relaciones con las mujeres. Todos estos signos confirmaban rejuvenecimiento total. Aquel día 700 médicos destacados aplaudieron de pie al Dr. Voronov. La noticia sobre los ancianos rejuvenecidos se la ha expandido por todo el mundo. En la sociedad no se hablaba de otra cosa. Voronov se convirtió en uno de los médicos más famosos a nivel mundial. A los hombres de la avanzada edad no les importaba gastar la gran cantidad del dinero con tal de conseguir la operación de este doctor. Las mujeres también se han interesado en estas milagrosas operaciones. Al principio Voronov evitaba hablar del asunto, pero en 1924 ha anunciado que ha realizado el primer trasplante de partes de los ovarios de una chimpancé en el músculo abdominal de una paciente de Brasil. Ella tenía 48 años y quería rejuvenecer para devolver al marido que la abandonó. 2 años después, ella le informó al doctor que a sus 50 años aparenta 35 y que no volvió con su marido porque no lo merecía su juventud. En los círculos médicos no había una opinión unánime sobre estas operaciones. Unos le consideraban un cirujano excepcional y otros lo criticaban. A finales de 1913, Voronov realiza un trasplante de tiroides de un
Pavian al niño campesino Jean, que por el mal funcionamiento de tiroides padecía de la enfermedad que se llama cretinismo. El chico de 14 años parecía un niño de 8. Al pasar 6 meses después de la operación, Concilio Médico ha confirmado que el chico se transformó, ha crecido y alcanzó al desarrollo intelectual de sus coetáneos. Al pasar 4 años, al chico han aceptado hasta en el ejército. Durante la Primera Guerra Mundial, Dr. Voronov, junto con el Dr. Alex Correll, realizaron las primeras operaciones de implantes de extremidades y de piel. En este periodo, Voronov trasplanta una mano de mono a un soldado ruso. Al entrar en el laboratorio Collège de France, Voronov no ha parado de experimentar trasplantando los testículos de las cabras machos jóvenes a los viejos, observando que los machos viejos rejuvenecían muy rápido, hasta llegaron a tener la descendencia. Al principio del 1925, Voronov trasplantó los testículos de 55 pacientes. Los jóvenes cirujanos le seguían. El éxito era tan abrumador que apareció el peligro de la extinción de los monos. Con el tiempo, Dr. Voronov se muda a un palacete que pertenecía a la familia real de Mónaco y abre allí su laboratorio y el vivero de los monos. En este palacete visitaron al médico Lili Pons, una cantante de ópera muy famosa, el director de ballet ruso Diaghilev, Pablo Picasso. A mediados de los años 30 le visitó hasta el rey de Rumanía. Voronov intentaba guardar sus secretos, pero la prensa nombra también al ex primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, y también al fundador de República de Turquía, Kemal Atatürk, el fideicomisario de Fondo Rockefeller, Garel Makolnik, y hasta el líder de los socialistas alemanes, Clara Zetkin, han sido sus pacientes. Al momento de la operación, Clara Zetkin tenía 68 años. Después de la operación, Clara vivió 6 años más. En los años 20, el tema de rejuvenecimiento y prolongación de la vida se convierte en un tema principal en la ciencia soviética. El país devastado y pobre todavía no se ha recuperado de la revolución y 2 guerras atroces que han provocado hambruna y varias epidemias. Los investigadores aseguran que esto fue provocado por la preocupación de los bolcheviques que estaban al poder por la repentina muerte de Lenin, que a los 50 años ya tenía aterosclerosis, lo que le llevó al corte de flujo sanguíneo hasta su cerebro. Esta enfermedad afectó al líder bolchevique muy temprano. Los bolcheviques pensaron que esto podría pasar con cualquiera de sus camaradas. La noticia de que en Europa han encontrado la solución a la vejez llegó hasta la Unión Soviética. Igual que en Europa, en los periódicos empezaron a aparecer anuncios prometiendo la segunda juventud. El fundador del Instituto de Biología Experimental, Nikolai Koltsov, recomendaba las operaciones de rejuvenecimiento a todas personas que envejecían demasiado rápido. En 1924 se publica una recopilación de investigaciones realizadas en este campo, en los que se incluyen también las investigaciones de Sergei Voronov. El cirujano jefe del Hospital de Chicago, que realizó varias operaciones junto a Voronov, ha confirmado que los estudios gestológicos han demostrado que el cuerpo humano no rechaza el trasplante de mono. La primera llamada de atención a Voronov ocurrió en otoño de 1923, 2 meses después de su triunfal ponencia en London. Aquel paciente inglés a que Voronov presentó en el Congreso Médico ha muerto. Voronov encontró una explicación para este caso. 4 de septiembre de 1923, el doctor afirmó que el paciente murió por delirium tremens. Pasados algunos años, empezaron a aparecer las noticias desde diferentes lugares sobre el rechazo de órganos de monos por el cuerpo humano y en algunos casos hasta llegar a la muerte de los pacientes. En 1928 muere un paciente por la infección de la sangre tras la operación de trasplante. Los círculos científicos exigen la finalización de estas operaciones. Gracias a esta presión, a finales de los años 30, Sergei Voronov puso fin a sus operaciones. Hasta entonces, el médico operó a varias miles de personas. Voronov murió solo y olvidado por todos a los 85 años, sin ningún reconocimiento científico.